plata, plata, plata. Hace 10 años que vivimos una pesadilla. Esto es un sálvese quien pueda. Muchos se cayeron del sistema. La crueldad se volvió tendencia. Y ya no sabemos qué es real y qué no. Estamos todos en la misma. Así que ahora no te quejes. Lo que se revele lo descubriremos juntos. Y les aseguro algo, la realidad no siempre es amable. La crueldad, sí, soy cruel. Soy cruel. Soy cruel. Tengo que rendir hoy una de las materias troncales de la medicina que se llama Bases Biológicas 4. Son 2 en 6 meses y 3 en un año. Estoy un poco nerviosa, pero bien, creo que estoy preparada. Gratuita no es. No arancelada. La música para mí es mi cable a tierra, digamos. De hecho, en la universidad con algunos compañeros hicimos un proyecto del año pasado, Murga Proteína G, porque la proteína G es una especie de proteína comunicadora. Esta murga con contenido artístico va a contarles un poquito del surgimiento de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de José C. Paz. Murga. Que yo sepa, la universidad se va a estudiar. Lo que cambió en la universidad estos últimos años fue la falta de presupuesto. De hecho, nuestra carrera está en peligro en sí porque no hay presupuesto para medicina. Hubo que cerrar algunas comisiones, algunas cursadas de contraturno porque no tienen plata para poder pagarle a los docentes, para conseguir los recursos, para el material de infraestructura. No hay plata. Genera una incertidumbre y una angustia muy grande. ¿Viste que el presupuesto en educación es del 6.1? No lo voy a tocar. A nadie le va a faltar la educación que nadie le va a faltar. Gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad. A nadie le va a faltar la educación. Enseñar en la universidad pública es darlo todo como docente y ver las diferentes clases, ¿sí?, de estudiantes que pueden transitar en la universidad pública. Es como una familia y yo digo, está cerca. El lema de la universidad, la UNPAS, está cerca. Es cerca de quienes lo necesitan, ¿no? De las personas que están necesitando obtener ese título y poder ser la primera generación universitaria de su familia. Chicas, todas necesitamos cosas, pero hay que esforzarse para ganárselas. Antes de que finalice el cuatrimestre, nosotros como docentes tenemos incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar. Argentina, yo que sepa, es un país federal, ¿no? Bueno, la educación de quién es responsabilidad, de las provincias. Por lo tanto, lo primero es, si van a hacer campaña del miedo, por lo menos traten de no ser tan ignorantes.
tiempo que tardo en ir a la facultad es más o menos entre 1 hora y media y 2 horas, dependiendo qué tanto tarde el colectivo que tengo que tomar. Tengo que tomar 3 colectivos y gasto alrededor de ida y vuelta 2.500 pesos por día. Por eso intento también centralizar las materias. Entonces, curso solamente 3 días, pero curso todo el día, como para no tener que ir más días de la semana y no gastar tanto. El día que más curso es de 8 de la mañana a 10 de la noche y es todo el día una detrás de otra, sin descanso. Ya cuando llega la última, la de las 6 de la tarde, termino bastante cansada. El pasaje del colectivo sale más caro, vivir es más caro, vas al almacén y para comer el día a día y hace falta. O por ahí pasamos demasiadas horas en la facultad y poder llevarse el tapercito o comprarse algo para comer allá resulta más difícil. Cargar la SUBE es no sé, la mitad del sueldo para quien viaja todos los días y se toma más de un colectivo. Tengo compañeros que por ahí trabajan y ganan 250.000 pesos y con eso tienen que pagar el alquiler, comprar las cosas para estudiar, la comida, el transporte, criar a sus hijos, que de hecho también es un montón. La sola mejora que hicimos en el plano fiscal implicó que todos los argentinos son 50% más ricos. 50% más ricos. Últimamente vamos a la facultad y vivimos a mate y a pan y por ahí si alguno tiene una galletita la compartimos entre todos, pero estamos todos atorados en cuanto a lo económico. No se me cruza decir, che, ya fue, porque me gusta mucho lo que enseñan. Hay mucha responsabilidad por parte de los docentes. Están apostando a una carrera totalmente diferente. De hecho, el salario de los docentes es muy poco. No van realmente por el salario. Lo hacen porque están apostando a una medicina diferente. Y eso también me da más ganas de seguir apostando por lo mismo. Bueno, está bien lo de la responsabilidad, te lo tomo. Pero tienen 3 meses de vacaciones al año. 3 meses. Hay días que me siento cansada porque obviamente el salario no nos alcanza. Entonces hace que la persona, o acá en este caso, bueno, el personal de salud, tenga que tener otro trabajo, ¿no? Hoy hablábamos con una compañera de trabajo y me decía, vos, ¿no te das cuenta que estás trabajando para hacer un cambio de dinero? O sea, que no te queda la remuneración completa. Y yo le dije, la verdad que no lo pensé. Vos ahora me haces pensar eso. Le digo, pero la verdad que no lo pensé porque a mí me gusta la docencia, le dije. Lo que yo quiero que el estudiante logre, ¿no? De que el estudiante pueda creer que puede, que se puede recibir, que puede lograrlo. Entonces eso hace que esas ganas fluyan un poco más. Porque si no, sí, me hubiese quedado en mi casa y... Pero bueno, tengo en sentido un poco de vocación. Un día histórico en la República Argentina con la Marcha Federal de las Universidades. Los estudiantes, la universidad pública está en la calle. Esto en repudio a los recortes al financiamiento de la educación superior, la investigación y la ciencia. En Córdoba, la segunda universidad más grande del país. Estamos hablando de 100.000 personas que se están movilizando a Plaza de Mayo para defender la educación pública. Mar del Plata, así se vio hoy, de la ciudad feliz. A mí la universidad pública, la Universidad de Buenos Aires me cambió la vida para siempre. Universidad Nacional de Rosario, también gran
convocatoria. Gracias a la universidad pública, porque mi mamá es egresada de la UNC de la Facultad de Medicina, yo puedo acceder a un plato de comida y tener una educación en otra provincia para buscar formarme en esta universidad de prestigio como es la UNC. Soy la primera de la familia, soy profesora en letras de la Universidad Nacional de La Plata, licenciada de la Universidad de San Martín. Todo libre, gratuito, y así pude forjarme un futuro. Soy de facultad privada, pero vine a luchar porque me parece que es algo justo, ¿no? Me parece que es algo necesario. Yo, de no haber existido la universidad pública, nunca hubiese podido estudiar. Soy el primer profesional de la familia. Si no hubiera sido por la universidad pública, no hubiera podido llegar a donde estoy ahora. El mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. Se duplicó la cantidad de argentinos que participa de la vida de la educación terciaria, de la universidad. La clase media baja también está conectada con la universidad. Estoy emocionada. Sí. Y no sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos si vamos a poder terminar este cuatrimestre. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Teníamos compañeros que nunca habían asistido a ninguna marcha en su vida y fueron por primera vez a la marcha universitaria. Nos tomamos el tren y nos encontramos con otras universidades, la de San Miguel, la de Burlingame, y de ahí caminamos todos y llegamos hasta el centro. Es muy conmovedor en un cierto punto. También es como que a veces fluye por dentro esa impotencia, ¿no? De la circunstancia en la que estamos pasando, y a su vez es poner cada uno de las personas, de los docentes, de no docentes, de estudiantes, poner un granito de arena para poder que nuestras voces se escuchan en realidad. Bueno, al final, marchar y cortar la calle tal vez sí sirve para algo. Siempre creo que se puede dar algo más. Y me parece importante intentar, de alguna manera, dejar algo también a los compañeros. No solo por mí, sino por el resto. Creo que la forma siempre es haciendo y no quedarse sentado en un costado, mirando. ¡Zurdos inmundos! ¡Tiemble! ¡Zurdos inmundos! Bueno, este es el momento en que yo me pongo muy sensible. Que de hecho, bueno, si uno puede cambiar su vida, ¿no? Puede cambiar como docente la vida de los demás también, ¿no? Bueno, el poder estudiar, la verdad que me abrió un poco la mente de ser una persona crítica, de poder razonar, de poder ser humana, de poder acompañar a la persona que necesita. En estos 8 años yo no sufrí ninguna situación como la que estamos actualmente transitando. ¿Ustedes están a favor del robo? Se nota la falta de presupuesto en los materiales para practicar, por ejemplo, punción lumbar. Se nota, no sé, vas al baño y por ahí no tenés papel higiénico. Las personas que limpiaban, los auxiliares, estaban en 3 turnos y ahora hay muchos menos. Se redujo el personal de la universidad. De hecho, compañeros que se atrasaron en una materia no pueden seguir porque no tienen la materia, no la dan, no sale la unidad curricular, y eso genera bastante preocupación también para el estudiantado, porque están metiendo muchas horas, o tenemos 30 horas de cursada, y de repente llegar y encontrarte con que capaz tenemos universidad, capaz tenemos carrera de medicina y capaz no la tenemos. Esta incertidumbre me genera así una especie de impotencia y de enojo. Sí. Enojo a tal punto de pensar qué es lo que yo puedo hacer desde mi lado, ¿no? Para que esto pueda llegar a cambiar, ¿no?
La educación en Argentina se ha convertido en una fuente de adoctrinamiento. Pero el presupuesto es algo que está siempre en la boca de los compañeros, más por esta incertidumbre de pensar que vivimos cuatrimestre por cuatrimestre, no sabiendo si el cuatrimestre que viene vamos a tener carrera o no. Otra vez la incertidumbre. Así no se puede vivir. Otra vez no. Y la carrera puede cerrar, porque si no tenemos presupuesto, todo lo que estudiamos hasta ahora no nos aceptan en ninguna otra universidad tampoco, porque cada universidad tiene su currícula. La currícula de la UNPAS es más de mirada comunitaria de medicina social, que es lo que nos llevó a nosotros, o a mí por lo menos, a estudiar en esa universidad. Vos al zurdo no le podés dar 1 milímetro, porque le das 1 milímetro y lo tomas para destrozar, para destrozarte. Fue mi primera toma, tiene esa idea de que algo lindo pero trágico, ¿no? Porque digo, bueno, estamos tomando la universidad por todo lo que está pasando, que no tenemos presupuesto. Entonces quiere decir que mientras que las universidades quedan con la misma cantidad de dinero, el promedio de los argentinos es 33% más pobre, pero como eso implica además un salto en el tipo de cambio real, la cantidad de pobres e indigentes en la Argentina sube. ¿Me quiere decir a quién le sirve esto? No sé si veo un futuro como tal. Veo que las universidades están intentando sobrevivir. Y sobrevivir tampoco es estudiar o libremente o felizmente, como menciona por ahí el gobierno actual. Con el presupuesto que hay, no sé si llegamos a algún lado y dificultan todos los sentidos para los estudiantes. Me preocupa el futuro. El futuro propiamente dicha de las universidades públicas, ¿no? En general. Perdón, a mi criterio, esta parte de financiar, de no financiar la universidad pública es porque para mí que las quiere cerrar y que el estudiante tenga que pagar para tener un título, ¿no? Y la verdad que como docente me da mucha impotencia que el estudiante no pueda elegir. No hay plata. Lo que implicaría el aumento para las universidades y estaríamos perdiendo 1/3 del PBI. Lo que le dedica el gobierno nacional o el presupuesto nacional al sistema universitario ahora cayó de 0,6 a 0,2. ¿Sabe quién no quiere ser auditado? El principio de revelación se llama, el que está sucio. La oficina del presidente informa que el presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales. Se los voy a vetar. Corta 3 carajos. El presidente ya tomó la determinación veto total. Los legisladores sostuvieron el veto al proyecto de ley de financiamiento universitario. Y eso es si el reclamo fuera genuino. Nosotros hemos venido a hacer las cosas que están bien. No hay plata. Dicen que no hay plata. No, plata. No hay 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 plata. Para ustedes no hay plata. No hay plata. Para estos zurdos de mierda no hay plata. Zurdos, no hay plata. Yo siempre los hablo a los chicos. No tengas miedo o pensamiento de que vos no vas a poder continuar con la carrera, de tener miedo de si ellos se pueden recibir o que si pueden continuar porque no les alcanza la parte económica para sustentar, ¿no?, el pasaje desde su casa a la universidad o a las prácticas hospitalarias. Entonces,
esto, ¿no? Incentivarlos para decir, bueno, tranquilo, hay que luchar, hay que unirse, que nada nos tiene que vencer. Este Sálvese quien pueda nos está empujando a todos. La facultad por ahora sobrevive, pero el cuatrimestre que viene, ¿y qué sé yo? Arreglársela solo es cada vez más difícil. La verdad que ya me da miedo no tener la fuerza para aguantar. Mientras nuestro cuerpo aguante, vamos a seguir en la universidad y vamos a seguir estudiando, porque se supone que nosotros somos los negros de mierda, quizás, que no podemos estudiar, pero están confundidos. La universidad es nuestra y en el conurbano también merecemos estudiar. El 90%, 95% que salen de las universidades públicas quieren estado presente, que es lo mismo que pedir un pedófilo en el jardín de infantes. Pedófilo en el jardín de infantes. Pedófilo en el jardín de infantes.